así está la situación y si te parece bien, papá, pues podemos pasar al tercer tema, que va un poquito en el sentido del Estado de México y la Ciudad de México, porque yo estoy viendo que a partir del día de hoy, 29, lunes 29 de junio, la Ciudad de México cambia su semáforo de color al color naranja. Como ustedes saben, toda la República había estado en rojo y ahora la Ciudad de México en particular cambia a color naranja. Esto significa que algunos comercios de conveniencia y demás tiendas pueden abrir y pueden empezar a operar con un 30% de su capacidad. Si quieren saber más a detalle, les recomiendo mucho que vean las notas. Tenemos un portal notiguía.tv en el que publicamos con mayor extensión y no nada más así parafraseándolo y demás al aire. Y ahí pueden documentarse muy bien sobre cómo van a operar y cómo, por ejemplo, el día de mañana, no, perdón, el miércoles empiezan a operar otro tipo de comercios, van a empezar a operar también los clubes deportivos al aire libre, actividades deportivas al aire libre. Desde la semana pasada en el Estado de México ya se abrieron todos los parques, reservas ecológicas, zoológicos al aire libre también. No así los gimnasios todavía no regresan. Peluquerías y demás también regresan de manera escalonada. Y bueno, en esta situación yo sí vi un desfase medio raro porque, Ya a mí me pues, urge ir a la peluquería. a ver, enseña la mata. Órale, sí, ya está buena. Yo he pedido que medio me estén quitando los de hombre lobo que tengo por aquí, pero pues también me va a dar una vuelta. ¿Y qué más? Y a mí se me hizo medio raro, papá, no sé cómo veas, que Alfredo del Mazo se la ha pasado diciendo todos los días, bueno, en todas sus intervenciones más bien de Facebook, ha dicho que van a regresar a la normalidad de forma escalonada, bla, 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 pero en coordinación absoluta con el gobierno de la Ciudad de México. Y sin embargo llega Claudia, se adelanta, no le hace caso a Del Mazo desde mi punto de vista, y ella se pone en color naranja y Del Mazo, pues aquí en el estado seguimos en rojo, ¿no? Aunque sí ya se Pues, abrieron parques. pues sí, esto del semáforo es digno de analizarse una y otra vez porque este, presuntamente iba a haber una coordinación estrechísima, sobre todo para los 20, me parece, municipios conurbados de la zona metropolitana de la Ciudad de México, con esa ciudad para, digamos, obrar en común, para tomar decisiones en común, porque pues Bilaterales. hay tal interconexión entre municipios del Estado de México y alcaldías de la Ciudad de México, que se suponía que iba a haber un gran acuerdo de coordinación para tomar decisiones conjuntas. Esto no ha sido posible. El Estado de México se divide en 4 zonas que son muy racionalmente divididas porque son zonas completamente distintas. No es lo mismo el Valle de Toluca que la zona metropolitana de la Ciudad de México. Y no es lo mismo el norte o el sur del estado, que tienen características muy peculiares, ¿no? Yo, la verdad, sí estoy convencido de que mientras no haya una cura ya bien establecida y comercializable y que esté al alcance de todo el mundo, O al menos una mientras no vacuna. haya una vacuna o una cura, o las dos cosas, pues es peligroso eh, cuando todavía hay muy buen nivel de contagios, como es la situación actual, que se regrese a la normalidad, aunque sea por fases, como lo determina el semáforo, porque se corre el riesgo, y eso ha ocurrido en Asia y está ocurriendo en otras partes del mundo, tratan de regresar a la normalidad y se disparan nuevamente los contagios, lo cual es absolutamente lógico. O sea, si tú mantienes una situación de sana distancia y logras domar a la pandemia, llegas a un punto en el que ya no crecen mucho, ya no van creciendo los contagios, sino que empiezan a descender por efecto de las medidas tomadas de sana distancia. Es lógico que si quitas esas medidas, pues entonces va otra vez a crecer el nivel de contagios. Mientras no haya una cura o una vacuna, pues eso tiene que suceder. Ahora, por otra parte está la parte económica. Tampoco puedes tener a la gente encerrada indefinidamente porque se va a morir de hambre, entonces va a resultar que va a haber más muertos por la falta de sustento que por el propio coronavirus.
Ujú. Entonces siempre se ha estado buscando un equilibrio, ¿no? La verdad es que al principio se pensó que esta pandemia iba a ser mucho más ruda de lo que es en realidad. En este momento somos más de 7.000 millones de seres humanos en el planeta y hay este, 10 millones de contagios, Y hay nada más, 500.000 muertos. y medio millón de muertos. No es mucho, en realidad es un porcentaje ínfimo de la población lo que hay hasta este momento. Yo no digo que sea poco, No, es 500.000 trágico y es muertos, es espantoso, pero trágico y lo que ustedes quieran, pero se esperaba algo mucho peor, ¿eh? se Ha esperaban habido millones. pandemias que matan a decenas de millones de personas. A la tercera parte de Europa. Afortunadamente, esta pandemia pues se ha controlado bastante bien, en el sentido de que por la sana distancia, realmente los contagios no han sido tan graves como se esperaba. Y las muertes que iban, digamos, destinadas en esta enfermedad hacia las personas con enfermedades crónicas y mayores de edad, de adultos mayores, pues también no han sido tan graves como se pensaba, afortunadamente. Pero también la economía sí ha sufrido gravísimos daños. Entonces, ahí está el forcejeo, a ver qué tanto nos seguimos encerrando, pero la economía va a sufrir terriblemente y qué tanto podemos ir abriendo. Esto del semáforo es inteligente, es una medida inteligente que está llevando a cabo este gobierno, porque permite una reapertura transicional, escalonada, inteligente, prudente. A mí me parece bien, pero no me parece correcta la difusión que se le está dando. Yo De creo que hecho, se tendría que estar informando muy bien a la gente, porque hay mucha gente que piensa que porque pases a anaranjado, entonces ya puedes salir sin cubrebocas y ir al tianguis y rozarte ahí con todo mundo, y es lo que está pasando ya en la Ciudad de México. Ahorita hay un desbocamiento de la gente que va a los mercados, a los tianguis, y ya se olvidaron por completo de la sana distancia, de los cubrebocas, etcétera. Y eso puede generar un rebrote peligroso. claro. Sí, por supuesto. Además, esto que hablas tú de la difusión, creo que es muy importante porque yo creo mucho en la prudencia, sobre todo si eres una persona adulto mayor o tienes alguna enfermedad crónica, debes ser muy prudente, muy cuidadoso porque esta situación va para largo y ya lo sabíamos además. Este, como tú también bien dices, papá, 500.000 muertos es aproximadamente el promedio que hay de muertos por enfermedades respiratorias en un año normal. En un año, en todo el mundo, se suman las muertes por enfermedades respiratorias y son aproximadamente medio millón, que es el Provocadas número por que ha matado esta enfermedad, influencias estacionales, ¿no? provocado por influencias estacionales. Sin embargo, si no hubiéramos tomado medidas en todo el planeta, seguramente estaremos hablando de varios millones de muertos, ¿no? Entonces, yo estoy aquí en el Estado de México y sí me atrevo, a pesar de que estoy haciendo un llamado a la prudencia, de que con prudencia y todo reactivemos la economía, poco a poco. Por ejemplo, el zoológico de Zacango, que es uno de los zoológicos más importantes de este país, porque tiene uno de los programas de conservación de especies, de reproducción de especies en peligro de extinción y de las mejores instalaciones y de las más grandes que hay en este país también, ya abrió sus puertas y además abrió remodelado después de una inversión de 50 millones de pesos en los que las jaulas pues ahora son una película de cristal de 2 pulgadas de grosor, que es lo único que te separa, 2 pulgadas, de un tigre o de un león o de un jaguar y puedes estar pues casi como si los estuvieras tocando y al mismo tiempo cumpliendo con todas las medidas de protección sanitaria. El municipio de Calimaya en particular, el alcalde de Calimaya, tiene un convenio para que todos los ciudadanos de este municipio puedan gozar de las instalaciones del zoológico de forma gratuita. Si tú radicas en Calimaya y así lo dice en tu INE, llevas tu INE, te toman los datos del INE y entras gratis al zoológico. Yo fui este sábado al zoológico para ver qué tal estaban cumpliendo con las medidas de protección, de sanidad, etcétera, y la verdad quedé muy satisfecho porque no solo están en muy buenas condiciones desde la jardinería y los animales, sino que además
te desinfectan, te toman la temperatura, te piden que conserves tu sana distancia y están monitoreando guardias que lleves el cubrebocas en todo momento. Además de que, pues yo creo que éramos 20 personas en todo el zoológico. Sí, creo que hay formas en las que podemos ir reactivando la economía de manera local para que pues todos empecemos a comer, para que todos tengamos trabajo y para que empecemos realmente a salir y retomar las calles de manera ordenada y cuidadosa. Hasta los Entonces, tigres tenían su cubrebocas, ¿no? Me dijiste. no, no exageres también, eso ya es otra cosa. Pero sí, así está la situación y aquí en el Estado de México ya están abiertos los parques y áreas naturales al aire libre. Muy poca gente lo sabe, es importante que lo conozcan porque pues nunca Y se sabe, ¿no? se prevé que para la semana próxima ya vamos a entrar en semáforo naranja. Sin embargo, aquí en el Edomex, según el Universal, las muertes han seguido aumentando. Por un lado, vemos notas en proceso que dicen que que en la Ciudad de México han disminuido la ocupación hospitalaria de manera importante, ya están como en el 60%, cuando estaban en el 80, 90%, pero aquí en el Estado de México dice una nota del Universal que en una semana se duplicaron el número de muertes. Esa nota tú la pasaste, ¿no, papá? Que aumentaron más del 50%. Perdón, aumentaron un 50%, Un tienes razón. 50%, no se duplicaron. Pero sí hubo un crecimiento pues muy importante, ¿no? Salud reportó que durante la última semana la cifra pasó de 3.504 a 5.260. Este, Fallecidos. ayer, no, contagiados, ¿no? No, fallecidos aquí en el Estado de México. Ah, sí. Ayer, domingo, la ocupación hospitalaria fue de 64%, 62% en terapia intensiva. Intensiva. O sea, hay un crecimiento importante de los contagios y es que de veras la gente se está relajando y eso se debe a una mala comunicación, tanto local, porque el gobernador prácticamente está él encerrado en su casa, o sea, no sale, ya lo hemos dicho aquí, más que cuando va ahí a las mañaneras con el presidente, pero hay un vacío de información terrible aquí en el Estado de México. Pero también a nivel federal, porque por muchas conferencias nocturnas que haga Hugo López Gatell, muchísima gente no tiene acceso a Internet. Entonces, deberían estar usando tiempos oficiales de las televisoras y radiodifusoras, en vez de devolverles esos tiempos oficiales a los propietarios de las concesiones, deberían haber estado usando durante toda la pandemia esos espacios para difundir información precisa que le llegara a todo el mundo, a la gente que tiene internet, a la gente que no tiene internet, a todo el mundo le llegara información, este, para que supiera lo que tiene que hacer. Sí, y para que no nos acusen de estar dando información encontrada, a ver, decídanse, carajo, o nos quedamos en casa y somos conscientes o vamos al zoológico. No, pues Lo- como tú dices, el ayuntamiento de Calimaya organizó muy bien la reapertura del gran, bellísimo zoológico de Zacango, por lo que me dices. Nosotros tenemos yendo a ese zoológico décadas, ¿no? Y sí, y qué padre, ¿no? Que haya poca gente, que haya poco aforo, que se tomen todas las medidas apropiadas. Pues esto es fantástico, ¿no? muy bien. También, hablando de Calimaya, estuvo circulando un rumor que a mí se me hace pues muy enfermo, porque están hablando de la vida de los animales, ahorita que estamos hablando del zoológico de Sacango, por ejemplo, en la que algunos portales estuvieron diciendo que Calimaya pretendía legalizar las peleas de gallos en plena contingencia, que ya lo iban a volver algo legal, digamos, que se pueda realizar en cualquier parte del municipio. Miren, aquí en México estamos muy atrasados en materia de protección y de derechos de los animales. Yo sé que, por ejemplo, en Almoloya de Juárez hay varios criaderos de gallos de pelea en los que los entrenan para esa situación y en diferentes partes del país, pues todavía por parte de los diferentes municipios y estados hay prórrogas y hay algunos momentos especiales en los que pues eh, aceptan que haya peleas de gallos, ¿no? En diferentes festividades y demás. Pero de ahí pasar a que en Calimaya ya se pretende legalizar y demás, a mí sí se me hace muy desviado porque pues yo me puse en contacto con las autoridades cuando vi esto y les dije, ¿en serio van a hacer esto? Y me dijeron, no, para nada. O sea, no sé de dónde sacaste esa Hay muchas información, pero fake pues es news aquí. mentira.
Nosotros Y radicamos está, aquí y de veras híjole, que hay está plagado de fake news. muchas informaciones falsas.